Buenas noches, queridos y amados hermanos. Es un placer nuevamente para mí el poder ingresar a sus casas y poder compartir este día martes en el cual como congregación vamos a abrir nuestro corazón y vamos a ir a los pies de nuestro Salvador, a entregarle nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia. Y como siempre hacemos previamente a las oraciones, estamos eh, viendo los puntos de la declaración de fe de nuestra iglesia. En esta tarde, en esta noche, mejor dicho, me toca a mí un punto específico que ya se los voy a leer textualmente. Pero previo a esto quiero pedirles a ustedes que tengan paciencia, que sepan comprender que esto es nuevo por lo menos para mí, y sé que para muchos hermanos que lo están haciendo también es un poco complicado el tener que ver la computadora, tener que ver la Biblia, tener que ver las anotaciones que tenemos acá. Así que por ahí podemos fallar en alguna de estas cosas, pero se hace todo como para el Señor, lo mejor que se puede y con mucho amor para ustedes. Como les decía, me toca un punto específico de la declaración de fe que se las voy a leer textualmente. Dice el punto: creemos en un gobierno congregacional ejercido por un consejo de ancianos, quienes habiendo sido reconocidos y nombrados por la Asamblea General, llevan a cabo su oficio de modo colegiado. Otra instancia de servicio es el diaconado, que desarrolla en armonía con el consejo de ancianos las actividades que en cada una de sus respectivas áreas les encomienda la Iglesia. Bien, queridos hermanos, este es el punto que me toca en esta noche, que es el del gobierno de la iglesia local. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios que nos diga específicamente cómo debe ser este gobierno en la iglesia local, no vamos a encontrar el ordenamiento puntual de él, pero sí las escrituras nos dan la pauta de que las iglesias en el primer siglo tenían un gobierno o tenían una estructura, la cual era ordenada apenas eran establecidas estas iglesias. Esto nos lo indica el libro de los Hechos en el capítulo 14, versículo 23, que dice así: constituyeron a ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, esto es lo que el apóstol Pablo hizo en el regreso de su viaje misionero, o sea, de su primer viaje misionero. Estableció ancianos, estableció un gobierno en la iglesia local. Ahora, el enunciado es largo, entonces vamos a ir desglosándolo un poquito en varios puntos. En primer lugar dice: creemos en un gobierno. Y es necesario dejar claro a qué nos referimos con gobierno. Cuando se nos viene a la mente la palabra gobierno, pensamos en un sistema que establece leyes, normas, decretos y demás cosas, y las impone a una nación, a un pueblo o a alguna institución que necesite un gobierno o una conducción. Estas normativas siempre surgen, del pensamiento, de las ideas humanas, de las propias personas que integran el gobierno, obviamente. Una vez que estas ideas surgen, ellos las debaten y una vez aprobadas son impuestas. Esto es lo que nosotros pensamos siempre como gobierno. Bueno, bien, este no es el sentido de gobierno de una iglesia local. ¿Sí? Vamos a leer para ello, para que nos vaya guiando un poquito, Primera Timoteo, capítulo 3. Allí se habla de los requisitos de los ancianos. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bien, aquí cuando está hablando de este requisito que debe cumplir los hermanos que sean aptos para ejercer el oficio de anciano, está hablando de gobernar, de gobierno, de gobernar su casa. El original de la palabra gobierno aquí es gubernado, que significa pilotear o dirigir un barco o un navío.
Ese es realmente el sentido al que apunta el gobierno de la iglesia local, el de una conducción o el de una dirección. Ahora, es muy importante aclarar antes de seguir avanzando que solo Cristo es el que gobierna la iglesia, de la cual es su cabeza. Eso lo vamos a ver y lo vamos a apoyar leyendo Efesios capítulo 5. En el versículo 23 dice la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí dice que la única cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, todas las doctrinas, los mandamientos y las instrucciones para llevar adelante el gobierno de la iglesia local son divinas y están puestas y están escritas en la Biblia, donde Dios las ha dejado exactamente establecidas. Por lo tanto, los ancianos deben recurrir y someterse a ella, a la palabra, para tomar decisiones, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y no los ancianos. Tiene que quedar muy claro eso. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Los ancianos ejercen la conducción sujetos a la cabeza, sujetos a Cristo, pero entendiendo también que si no hubiera una conducción en las iglesias locales, podrían caer fácilmente en el desorden y aún en el caos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 40, en el capítulo 14, versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Debe haber un orden en la iglesia, como hemos visto que ya existe y estaba establecido desde el primer siglo. Bien, sigamos avanzando en el enunciado. En segundo lugar, además de decir que creemos en un gobierno, dice que creemos en un gobierno congregacional. Existen diferentes tipos de gobierno y como nosotros vimos al principio que en la palabra no está especificado fehacientemente cómo debe ser este gobierno, han existido y existen en las iglesias locales diferentes tipos de gobierno. El nuestro es el congregacional y es el que pensamos nosotros que claramente nos indica la palabra del Señor que debemos tener. Ahora, como les decía, hay varios tipos de gobierno y yo les voy a dar un pantallazo rápido por algunos de ellos, ¿sí? Uno de ellos es el gobierno nacional. Las iglesias con este tipo de gobierno están organizadas de tal manera que existe una relación formal entre el Estado y la iglesia. Esta es su característica básica de su forma de gobierno. Ahora, sin ánimo de criticar o de cuestionar la elección que hacen de su gobierno los hermanos en cada iglesia, yo les quiero decir lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 21. El Señor Jesucristo allí dice, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo nos está enseñando aquí que estas dos esferas, la del Estado y la de la Iglesia, no debían estar juntas, que cada una debe ser independiente de la otra. Otro modo o motivo, forma de gobierno es el gobierno jerárquico. Y este es el gobierno en el cual sus líderes o su clero están basados en rangos. Es decir, que cada uno de esos rangos está subordinado a uno superior, ¿verdad? Esta es la forma de gobierno de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? En donde la autoridad descansa en las jerarquías. Y evidentemente la mayor de esas jerarquías es el Papa, que ellos toman como cabeza aún más que Cristo. Aunque cuesta conseguir obviamente apoyo bíblico para este sistema, existe. Otro sistema de gobierno es el gobierno federal. En estas iglesias que están en este tipo de gobierno, ellas dependen de un gobierno central.
¿sí? Aunque retienen para sí mismos algunos poderes, entre comillas, limitados de gobierno, lo cual hace que la congregación pierda su autonomía en detrimento de esa autoridad central externa que no está en su propia congregación, en su propia iglesia. Por último, quiero nombrarles el gobierno unipersonal. Como el mismo título lo dice, son aquellas iglesias en las cuales hay una sola persona que ejerce el gobierno, que ejerce la conducción y que toma todas las decisiones. Y cuando esta persona fallece o se va de esa iglesia, muchas veces quien continúa ese gobierno es su hijo o algún pariente, por lo tanto podríamos decir que el gobierno allí sería hereditario. O si no, esa persona, ese conductor, podríamos decirle así, cuando deja la congregación es el que nombra a quien lo va a reemplazar. Esas son algunas formas de gobierno. Nosotros, tomados de la palabra del Señor, viendo todo su contexto y las enseñanzas que en ella hay, nos indican claramente que el gobierno de la iglesia local debe ser el congregacional, que es el nuestro. ¿Qué significa un gobierno congregacional? Básicamente es aquel en que la autoridad descansa en la congregación misma. Ojo, eso no quiere decir que la congregación entera vote para tomar decisiones, o vote para elegir a los ancianos, o vote cada vez que haya que tomar alguna decisión de importancia en la congregación. Aunque algunas veces, en algunos casos, ha sucedido. Por ejemplo, en nuestra congregación, recuerdo cuando teníamos que elegir los pisos que íbamos a poner en el salón nuevo, grande, que tenemos actualmente hoy, entre todos decidimos cuál era el color, la forma y demás. Como también se decidió hacer el salón que está sobre el salón chiquito que fue el primer salón que tuvo la congregación. Pero en las cuestiones de decisiones espirituales y en la decisión de muchas que se deben tomar en la congregación, por más que sea un gobierno congregacional, no quiere decir que la iglesia completa vote para tomar esas decisiones. Esa responsabilidad se les es delegada a los ancianos, que no tienen ningún tipo de categoría superior a cualquier otro hermano, solo que cumplen las condiciones que la palabra exige para este oficio. Ellos siguen siendo miembros como cualquier otro de la congregación, pero tienen una responsabilidad extra ante el Señor y ellos deberán dar cuenta sobre lo actuado. Fíjense en lo que dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Los ancianos toman la conducción de la iglesia porque están sujetos a la cabeza que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el sistema de gobierno congregacional, entre otras cosas. Por ejemplo, cada iglesia local que tiene este sistema es una unidad autónoma, es decir, que no depende ni responde a ningún tipo de organización eclesiástica. Sí dependen solamente de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Esta autonomía tampoco significa que las iglesias que optan por este sistema de gobierno no tengan ningún tipo de comunión o de relación con otras iglesias. Y sabemos que no es así. Por el contrario, y es notorio que las iglesias sabemos unirnos muchas veces en algunas oportunidades para llevar a cabo actividades evangelísticas, realizar conferencias, realizar estudios, sin que esto afecte a su autonomía. Siguiendo avanzando en el enunciado, en tercer lugar vemos que el gobierno es ejercido por un consejo de ancianos, habiendo sido reconocidos y nombrados por la congregación. En la iglesia primitiva, hermanos, los primeros ancianos fueron designados por el apóstol Pablo o por los hermanos que encomendaba el apóstol Pablo para tal tarea. Allí en Hechos 14:23 recién leímos cómo Pablo, de regreso de su primer viaje misionero, designó y nombró ancianos en las iglesias. Pero también tenemos en Tito
capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Eh, Ahora, esto fue hecho así, primero porque era el primer siglo y eran las primeras iglesias, y segundo porque Pablo tenía una autoridad apostólica, ¿verdad? Pero después de que pasó el tiempo de los apóstoles, cuando estos ya fueron muriendo y no estaban más, ya no es de la misma manera y se empezaron a designar de otra forma a los ancianos. Ahora, teniendo en cuenta, como ya establecimos, que el gobierno de la iglesia no es una democracia, porque el gobierno de la iglesia es una teocracia, porque está en manos del Señor Jesucristo, como ya lo dijimos, que es su cabeza y que la ha comprado con su propia sangre, el sistema de gobierno congregacional, en este sistema, los hermanos que son aptos para el oficio de ancianos son reconocidos por la congregación, a la cual el Espíritu Santo les manifiesta cuál o cuáles deben ser esos hermanos que, reuniendo todos los requisitos bíblicos, son aptos para ejercer el oficio de anciano, los cuales son puestos entonces en consideración de toda la congregación, la cual puede objetar al hermano propuesto si existiera algún impedimento bíblico comprobable para que no pudiera ejercer, o por la misma vía confirmar su nombramiento. Por eso el gobierno es congregacional, porque descansa en la decisión de toda la congregación guiada por el Espíritu Santo. Luego de que ha sido presentado a la congregación el hermano, y luego de un periodo de oración congregacional, es nombrado miembro del Consejo de Ancianos. Ahora, sea cual fuere el modo de elección, digamos, que puede ser como era en aquel primer siglo, nombrado por los apóstoles o por los líderes, o en nuestro tiempo por la congregación, en definitiva, los ancianos de las iglesias locales han sido puestos por el Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser el número? Podemos preguntar ahora, de ancianos. Y bueno, eso tampoco lo encontramos en la palabra del Señor. No lo encontramos en la Biblia en cuántos deben ser los ancianos. Eh, por más que leamos las escrituras, no lo vamos a concluir a esto con certeza, pero siguiendo la línea de que es el Espíritu Santo el que manifiesta a los hermanos ancianos, y basados en la historia del último siglo de la Iglesia, lo que ha sucedido en la mayoría de los casos es que han sido más de uno, por lo cual se conforma un consejo de ancianos, ¿sí? Reconociendo también, ¿no es cierto?, que a la luz de las Escrituras, en la multitud de consejeros hay seguridad, nos enseña Proverbios 11:14, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que los ancianos siguen siendo humanos y que siguen viviendo también con la antigua naturaleza, y ser uno solo tomando las decisiones en una iglesia puede llegar a envanecerse el hombre y puede llegar a caer en la condenación del diablo, que es esto de envanecerse, ¿verdad? Bueno, aquí quiero recalcar nuevamente, porque esto es vital, que el consejo de anciano le debe obediencia, le debe sumisión y temor a la cabeza, que es Cristo. Y los ancianos no deben depender de sus pensamientos humanos, sino regirse por la autoridad de fe. Decíamos que los ancianos deben someterse, deben tener sumisión y temor a la cabeza, que es Cristo, y que deben regirse solamente por la palabra del Señor, que es la autoridad de fe y la conducta, ¿verdad?, que debe tener un anciano. La palabra del Señor, que no precede de los hombres, y esta debe ser aplicada por los ancianos por la guía del Espíritu Santo, Espíritu al cual Dios envió a la tierra para indicar claramente cuál es su voluntad y manifestarse en las decisiones de las autoridades. Y cuando hablo de autoridad, y esto quiero dejarlo muy claro también, queridos hermanos, me refiero al ejercicio de autoridad delegada por Dios en determinados hermanos, en este caso en los ancianos. Ahora, debo decir
que los ancianos de una iglesia local no son autoridades. Los ancianos ejercen autoridad, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Aplicando la palabra, como venimos hablando. Porque cualquier cosa que en la iglesia local un anciano trate de imponer que no descanse o se apoye en las escrituras, siempre será una imposición humana, pero no será un ejercicio bíblico de autoridad. Los ancianos, queridos hermanos, no deben y no tienen más pautas para la conducción de la iglesia que las escrituras. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Miren, como ya vimos en 1 Corintios 14:40 que tenemos que hacer todo decentemente y con orden, entonces los ancianos pueden proponer, por ejemplo, a la iglesia que a ellos les parece que el mejor horario para la cena del Señor es todos los domingos a las 19 horas. Y a continuación, la siguiente reunión de ministerio y predicación. Y luego esto queda establecido. Queda establecido ese horario para tener un orden, pero eso no es autoridad, porque en la Biblia, en la palabra, no está especificado el horario que debe tener la cena del Señor. Pero lo que sí está establecido en la Biblia es que el pueblo de Dios debe llevar a cabo la cena del Señor cada primer día de la semana y que el pueblo de Dios no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y los ancianos deben velar para que esto se cumpla. ¿Y por qué debe cumplirse? Porque tienen textos bíblicos que así lo determinan y le dan autoridad a los ancianos. Eso es ejercer autoridad. Eso es lo que hacen los ancianos. No son autoridades, sino que ellos ejercen la autoridad basados en la sumisión a la cabeza, que es el Señor Jesucristo, basados en el oído fino con el Espíritu Santo y tomados de la palabra de Dios, de las enseñanzas de la palabra de Dios. En cuarto lugar, queridos hermanos, dice el enunciado allí que los ancianos llevan a cabo su oficio de modo colegiado. Llevan un oficio, dice la palabra de Dios. Llevan un oficio, dice la declaración, más que la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ancianato no es un don. En ninguno de los listados de dones espirituales que figuran en la Biblia vamos a encontrar el don de anciano, obispo o presbítero. Por eso, Dios, a través del apóstol Pablo, da una serie de requisitos que el hermano varón debe poseer para poder ejercer como anciano. Si este hermano no reúne esos requisitos, no puede ejercer el oficio de anciano en la iglesia. Por lo tanto, puede ser revocada la presentación ante la congregación. En cambio, la Biblia dice en Romanos 11:29 que los dones son irrevocables. Y en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere, sin enumerar ninguna clase de cualidades, salvo, obviamente, la de ser creyente. Aún sin ser un don, el anciano ejerce su oficio siempre sujeto a una esfera espiritual. Por ser un oficio y no un don, es que el anciano de una iglesia que se cambia a otra no ejerce el oficio de anciano en su nueva iglesia, aunque sí puede llegar a ejercerlo pasado un tiempo ya también en la iglesia si el Espíritu Santo lo manifiesta y lo dispone también en la nueva congregación. En cambio, la persona que tiene un don lo lleva consigo siempre a todos lados y lo puede ejercer tanto dentro como fuera de la iglesia. Por eso, aquí quiero hacer una aclaración importante. El anciano también tiene, obviamente, uno o más dones, y no necesariamente tiene el don de pastor. Y no tener el don de pastor no lo invalida para ser anciano. ¿Sí? Pero en la generalidad de los casos, siempre se presenta a un anciano como un pastor. Ahora, me pregunto por qué. Simple, porque pastor y pastorado muchas veces son erróneamente equiparados. Pastor es un don espiritual, mientras que el pastorado en nuestras iglesias es parte del oficio de anciano. Por ejemplo, los dones son tanto para hombres como para mujeres, para ser utilizados específicamente en algún ministerio en donde ese don tenga mayor impacto. Mientras que el oficio de anciano está reservado bíblicamente
solamente a los varones para ejercer la función del pastorado general de la congregación. Toda decisión que tome el Consejo de Ancianos se hace en forma colegiada, continúa diciendo el enunciado allí, es decir, en conjunto, en un mismo sentir y en un mismo parecer, como dice la palabra del Señor, siendo esa decisión compartida por todo el Consejo de Ancianos. ¿Cuál es la tarea del Consejo de Ancianos? Entre tantas otras, es la de velar sobre la obra de la Iglesia en todos sus aspectos. Es la de cuidar la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? La enseñanza que está contenida en las Escrituras y que no se sale de ella y que no está influenciada por pensamientos de hombres. Cuidar la sana doctrina, enseñar, dirigir, guiar, conducir a la congregación para evitar disensiones, divisiones. Deben preservar la verdad, deben generar y cuidar el crecimiento espiritual, rechazar las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, detectar los dones que hay en los hermanos para utilizarlos en los ministerios que correspondan, generar un ambiente de comunión para mantener la unidad de la iglesia, proteger la vida espiritual y la santidad de la congregación, hacer uso de la disciplina, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las tantas tareas que tienen que desarrollar los ancianos y donde deben ejercer la autoridad, sujetos, una vez más lo repito porque es tan importante, a la cabeza que es el Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que está en las decisiones y en la palabra del Señor en la cual deben tomar todas las instrucciones de ella. Por último está el diaconado, que igual que el ancianato no es un don sino un oficio y que también los hermanos para ser deben reunir los requisitos que se encuentran en las Escrituras. Allí en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, y en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Los diáconos son elegidos por los ancianos guiados por el Espíritu Santo y por los requisitos que los ancianos ven que cumplen según las Escrituras. Además de ser elegidos por los ancianos, están sujetos al consenso de la congregación también, igual que con los ancianos. Ahora, los ancianos delegan en ellos las tareas a realizar en las áreas que les encomienda la iglesia, como leíamos en el enunciado, ¿verdad? Los diáconos son los colaboradores más cercanos que tienen los ancianos y permiten con su servicio importantísimo que estos ancianos puedan ocuparse de las cuestiones espirituales de la congregación. En conjunto, desarrollan el ministerio del servicio del gobierno de la iglesia. Aquellos ancianos que no se someten a la cabeza que es Cristo son simplemente, podríamos decirle, aunque esto suene un poco fuerte, déspotas que están poniendo e imponiendo a las congregaciones formas o prácticas que salen de su imaginación, de su visión y de su propio deseo. El anciano que con todo temor y con toda sumisión a su cabeza, que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia, desarrolla la actividad, es aquel que va a tener bendición en su vida personal y va a trasladar también la bendición a toda la congregación. Queridos hermanos, la tarea de los ancianos y la de los diáconos, pero por sobre todo la de los ancianos, es una tarea que es muy difícil y están desarrollando su tarea en un medio santo. No es poca cosa y es algo que realmente cada uno de ellos van a tener que rendir cuentas al Señor. Por lo tanto, yo le pido a todos ustedes, queridos hermanos, y ya que estamos en la reunión de oración, que oren mucho por los ancianos, no solamente de nuestra congregación, sino de todas las congregaciones, para que ellos sean sujetos a el Señor Jesucristo,
al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para tomar las decisiones que vengan solamente de lo alto. Que Dios los bendiga mucho y ahora nos retiramos cada uno de nosotros a elevar las oraciones a nuestro Dios. Dios los bendiga a todos, queridos hermanos.